Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Día de hoy, análisis de Ultraviolet Man, de Paco Rabanne, elaborado por Antonio Puig para los amigos. Así que esta es la caja, la botella la tengo fuera, tengo que decirlo todo, porque la aproximación la he grabado ya. Así que voy a tirar la caja por aquí, porque es una caja que vais a ver en la aproximación, y yo sí atiendo a dónde está, ahora sí, porque ya sé dónde la he dejado. Tengo aquí la botella, y me la voy a aplicar. ¡Qué gustazo, de verdad! Esta fragancia la tengo... Hombre, esta no, otra unidad. La he gastado siempre ha estado en colección y es como mi hermana de toda la vida desde que salió y vio la luz. Entonces la conozco sobradísimamente. Señoras, señores, aproximación. Ultraviolet Man, Paco Rabanne. Pues todo en morado, como estáis viendo, como ha sido siempre, porque siempre ha sido morada. Estáis viendo unas manchas, pero es que, bueno, y lo vais a ver siempre, últimamente lo vais a ver, acostumbraros a ver las cajas manchadas, porque les echo desinfectante. Entonces, si se mancha la caja, lo siento, pero primero es la seguridad, y yo no sé quién ha manipulado la caja. También tengo que decir una cosa, esto viene con celofán, yo se lo he quitado, pero aún así le he hecho desinfectante, ¿vale? Por eso lleva manchas. No es acostumbraros porque además ya ha pasado en distintas cajas y no lo he comentado, pero quiero que sepáis que primero es la seguridad, ¿vale? Bueno, pues nada, composiciones químicas que casi no se ven aquí, ya lo estáis viendo aquí en el remarcado, Paco Rabanne, en la parte inferior pues el número batch y todo lo habido y por haber. La botella en el interior, que además lleva aquí las instrucciones en las solapitas de cómo se utiliza la botella, que no es ningún descubrimiento de cómo se utiliza la botella, y la botella en el interior. Voy a sacarla porque la caja no lleva ningún tipo de troquelado más allá del normal, así que voy a sacar la botella y vemos la botella. Botella que cojo así porque todo lo que es esta zona es muy cochina, se van a quedar las huellas dactilares ahí marcadas, bueno, se quedarán igual porque las pienso usar y tocar. Entonces este es el gatillo, esto va por gatillo, aquí se pulsa, ¿veis? Y sale el vaporizador. Pues ya de paso me sirve para que veáis cómo vaporiza, que vaporiza tal que así. Vaporiza bastante bien y además sale en nebulosa como a mí me gusta. Pues aquí tenemos Paco Rabanne, Ultraviolet Man y tal cual, este es el envasado. Si es que no hay mucho más, no hay más descripción que hacer. Estos son plásticos, tal cual suena, vidrio súper consistente, muy sólido. Y bueno, yo esto siempre lo colocaría así, más que así, la verdad, aunque como en su caja, en ningún sitio. Señoras, señores, bueno, y así también, se puede colocar de como quieras, mientras que no se caiga, da igual. Vamos a la silla. Fragancia creada por Jacques Cavalier en el año 2001 y que tiene las siguientes notas de salida: ámbar y menta, con un corazón de especias, vetiver y pimienta, con un fondo de musgo de roble y vainilla. Pues mirar lo que son las cosas, sí, poquitas notas, pero también poquito uso de los agentes químicos, muy pocos. Se ve escasamente, me he tenido que acercar ahí a la luz y hacer juego de luces para verlo, pero es que lleva poquísimos, es que no supera los 5 me parece o algo así, ya poquísima composición química, ingredientes químicos, esta de aquí, esta Ultraviolet Man. Y es de agradecer porque entiendo que la concentración de perfume es más elevada y simplemente le dan consistencia a todo lo demás. Evidentemente esta de aquí lleva más notas de lo que dicen, pero es aporte sobre todo cítrico, es mucho más aporte cítrico con ligero aporte herbal. Sí que tiene matices también de rosa porque los tiene, y tiene otros matices como es la flor de azahar, ligeros, tibios, pero la impronta por supuesto en la salida la llevan los cítricos junto con la menta. Y no me quiero olvidar del ámbar, porque en la salida también nos hace referencia que lleva, aparte de la menta, el ámbar, pero es que está sustentado muy mucho por cítricos, además es que le das y huele cítrico. Endulzado con toque de vainilla, es una menta, o sea, porque la menta tiene imperancia, es una menta que ya está endulzada con esos toques de vainilla, acompañada de tonos verdes por la parte del pachuli, pero es una sensación... no es un gourmand, no llega a ser un gourmand, pero está muy ahí a la escala,
porque como tiene esos toques, y además pensar que tal y donde, en la fecha en la que fue hecha, conferida, ya tiene unos matices dulces que la hacen una fragancia sumamente actual. Yo creo que Puig debería de darle mucho más hype, darle más impronta a nivel de publicidad, porque no se aleja tanto de los conceptos actuales de la perfumería, en la cual ya los tonos dulces a los machotes, a los machoman, pues nos los van metiendo. Y esta ya en aquella época los tenía. Y es que han pasado 19 años. Ojito, 19, ya vamos camino de los 20. O sea, dentro de nada, esta de aquí cumple 20 tacos, ¿eh? Ahí es nada. Madre mía, cómo pasa el tiempo, qué angustia, qué presión. Bueno, notas de corazón. No, vamos con las notas primero, con el desglose de notas. Notas de corazón, que es lo que toca de esta de aquí. La disfruto mucho, de verdad. Y tengo que deciros que sí que la recomiendo. No le peguéis mucha vuelta, porque la veáis ahí en la última aleja, escondida y tal. Es una fragancia que merece la pena 100%. No digáis nunca no a Ultraviolet Man, porque yo le tengo muchísimo cariño. Ya estoy diciendo que siempre ha estado en casa desde el año 2001 ahí. De verdad, es que ha estado. La primera unidad se compró en el Corte Inglés, que era donde antes yo compraba perfumería. Y yo la he disfrutado mucho. Me he pegado muchos festivales con ella y he hecho mucho de todo con ella. O sea que es una amiga, una tierna amiga de la semi-pseudo infancia. Claro, yo tenía 20 años menos, casi. Entonces, quieras que no, le tengo un cariño y un respeto a esta muchacha de aquí. Notas de corazón, venga. Especias vetiver y pimienta. A ver, es un concepto tan ya endulzado que por mucho que digamos que lleva vetiver, pero es que está todo endulzado. Es una zona media que va dando paso a tonos terrosos dulces con aporte verde y especias, pues no sé cuáles, la verdad, no nos vamos a engañar, no me voy a meter en camisa de 11 varas, porque sobre todo es la concentración que tiene tan alta en los aceites esenciales que nos dice desde la firma. Entonces no me voy a perder en rollos de especias y tal, porque yo tampoco la noto especiada. La noto sobre todo cítrica, dulce, ambarada. Eso es lo que realmente siento yo con esta de aquí, porque la menta sale ya de por sí endulzada. La sientes en la salida, pero se va perdiendo y va intercalándose ya perfectísimamente y se acopla hasta que desaparece con tonos dulces. Eso es la magia que tiene Ultraviolet Man. Tonos dulces, terrosos dulces, ambarados. Esa es esta de aquí. Claro, y es que además pensar, empieza con tono ambarado, que incluye vainilla en composición, para llevarnos de la mano en el fondo de más vainilla. Es que no puede ser de otra forma. Es dulzona. Es que es así. No es tan especiada ni muchísimo menos. Empieza en dulce y termina en dulce, pero no es un dulce que se pueda masticar ni comer ni nada de eso. Pero es un dulce muy elegante. Es un dulce que viste. Es un dulce noventero. Pero es un dulce además que también es de los 2000, que para eso nació en el 2000. Muy, muy actual, de verdad. Son conceptos actuales. Es la madre de todo lo que vino y arrastró después, pues, la familia Rabanne con todo lo que sacó después, de los dulces, ultradulces, megadulces. Pero esta fue de las... No, esta fue de la primera. O sea, es que realmente Paco Rabanne para hombre con tono dulzón fue Ultraviolet Man. Desde luego para mí. Para otros será otra, pero ya arrastrando tonalidades endulzadas con vainilla, esta de aquí. Una vainilla que tengo que aclarar. Me encanta, porque está medida, justa y clavada. Fragancia que corresponde muy mucho también a lo que es el estándar de la firma. Es decir, lo he dicho varias veces, Paco Rabanne es muy estándar en todo esto cuando hace las cosas ajustadas y son fragancias que normalmente van durando unas 8 horas en piel, sin necesidad de reaplicar porque te aguantan perfectamente. Paco Rabanne en eso yo considero que es muy estandarizado en cuanto a la duración, porque duración en piel. Entre comillas también, porque es también parto de los valores de que es mi piel, bueno, y también la de mi hermano, porque está arrulado en casa un montonazo de veces. Pues 8 horitas, 8 horas perfectas en las cuales pues tenemos durante una hora
2 metros de estela de proyección que luego evidentemente se retraen, se queda en distancia corta, pues como todo, y va decayendo de una forma gradual, no es algo que sea, ¡hala, venga! Llega la hora y ¡claca! Abajo, ¿no? Va gradual, va dependiendo muy mucho de tu actividad diaria, pero al final más o menos nos quedamos con unas 8 horas estandarizadas, aproximadamente. En ropa ya sabemos que lo de siempre, y es que no me voy a cansar de decirlo y tengo que decirlo y perdonarme porque hay gente que llega nueva al canal y no se ha puesto al día con todo el volumen que hay de vídeos, entonces es normal que no sepan que los valores que doy son en piel y que tengo que darlos así. En ropa ya sabemos que un perfume o uno de toilette o lo que sea aguanta muchísimo más porque cae en fibra y sobre todo si es fibra y tejido natural. Como sean sintéticos la cosa cambia y además el aroma de las fragancias se desvirtúa muchísimo. Pues una gran versátil. Por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando queréis la usáis, ya sabéis que esto es muy cochino, es muy cerdete, así que huellas dactilares al canto. Y los cromados en plástico es lo que tienen. Bueno, pero que sí, que te lo puedes poner cuando quieras. Es que te viste muchísimo, tiene unos toques dulces que se prestan mucho para la noche y por la mañana tienes el suficiente aporte energético, fresco, cítrico, ambarado, que te da vida y te da energía y es muy... Me gusta mucho en invierno. Me gusta mucho, tengo que repetirlo. Si es que no, me encanta, pero es que en verano tiene su rollo también. Es que es versátil a más no poder. Esto en cualquier época del año te lo puedes plantificar, que no pasa nada. Y vuelvo a repetir, mega recomendable y aparte súper bien de precio. Está fenomenal de precio, miradlos por ahí por internet. Yo no soy ninguna tienda, pero que sale fenomenal de precio, muy barata, entre comillas lo de barato, porque es selectivo. Pero que está fenomenal de precio y vais a tener, pues, no os calentéis la cabeza con ella, porque te la puedes poner cuando te venga en gana y para lo que quieras, sin ningún tipo de problema, de verdad, ¿eh? Así que, señoras, señores, Ultraviolet Man con todos vosotros y vosotras. O sea, a muerte con ella, qué cosa más rica y qué encanto de fragancia. Y gasto lo que me da la gana, que para eso lo pago yo, porque para eso lo gano. ¡Hala! A otra cosa, mariposa. Y señoras y señores, que me marcho ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Ahí se me olvidaba, mes de octubre, mi libro se ha terminado. Chao, bacalao, como digo en el otro canal, en el secundario, que por cierto pasaros por allí también. Abrazotes, campeones y campeonas mías, capitanes y capitanitas. Madre mía, cuánto tiempo sin decir esto.